Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, una referente indiscutible en el diseño computacional de proteínas y anticuerpos, líder del equipo detrás de Chai Discovery. Signal ha estado a la vanguardia en la integración de modelos generativos multimodales y validación experimental rápida, logrando avances sin precedentes en el diseño de biomoléculas totalmente de novo. En este episodio exploraremos de cerca cómo su trabajo con la plataforma Chai-2 redefine los límites del diseño molecular acelerado. Signal, bienvenida a Aligned Humans. Gracias, Light. Es un gusto estar aquí en Aligned Humans. Me emociona muchísimo poder compartir cómo la IA y en particular la plataforma Chai-2 está cambiando radicalmente la forma en la que descubrimos y diseñamos anticuerpos y proteínas desde cero. Es una época increíble para quienes trabajamos en la intersección de biología y machine learning, así que vamos a ello. Para empezar, Signal, ¿cómo describirías en términos sencillos pero técnicos el salto conceptual y práctico que supone Chai-2 respecto a los enfoques tradicionales de descubrimiento de anticuerpos y proteínas? ¿Qué aspecto del pipeline te parece el auténtico game changer? Genial para arrancar. Light. Chai-2 representa un salto conceptual primero porque deja atrás el enfoque de screening masivo típico en biotecnología. Ya no necesitamos inmunizar animales ni probar millones de variantes en búsqueda de una aguja en un pajar. En vez de eso, Chai-2 integra un modelo generativo multimodal, capaz de diseñar desde cero zero-shot proteínas y anticuerpos específicos para casi cualquier objetivo, solo dándole la estructura y el epítope deseado. El auténtico game changer, en mi opinión, es el éxito en generar directamente en la computadora un reducido set de anticuerpos, menos de 20 por target, con un hit rate experimental de hasta 16%. Eso es 2 órdenes de magnitud superior a los métodos computacionales previos, que apenas alcanzaban el 0.1%, y suficiente para que el screening experimental quepa en una simple placa de 24 pocillos y se resuelva en apenas 2 semanas. Esto cierra el loop entre diseño y validación, transformando por completo la velocidad y la precisión del Discovery Pipeline. Impresionante. Hablando específicamente del motor de generación, ¿qué avances fundamentales en el modelo de Chai-2, ya sea en arquitectura, entrenamiento o integración de modalidades, consideras clave para lograr este nivel de generalización y éxito al diseñar contra targets totalmente nuevos y sin datos previos de anticuerpos? La clave, Light, está en la combinación de varios avances integrados en Chai-2. Primero, a nivel arquitectónico, el modelo es plenamente IATOM y multimodal. Genera no solo la secuencia, sino también la estructura atómica de las proteínas, permitiendo diseñar SFB, VHH, mini proteínas y hasta anticuerpos con propiedades especiales, todo en una misma plataforma. En cuanto a entrenamiento, Chai-2 fue rigurosamente entrenado y evaluado evitando data leakage. No se le expuso a estructuras de antígenos con homología significativa a los targets de validación. Esto es fundamental para la generalización real y no para el memorizar y mutar. Además, se integra un módulo de predicción estructural propio, con desempeño comparable o superior a AlphaFold en interfaces de bajo homología, y un sistema de selección in silico avanzado para priorizar las mejores variantes antes de llegar al laboratorio. Finalmente, el prompting flexible. Puedes especificar no solo el target y el epítope, sino también requerimientos adicionales, como formatos, cross-reactividad o sitios de unión precisos. Todo esto sin necesidad de ajustar por target específico, lo que escala el modelo a prácticamente cualquier desafío en diseño molecular. Hablemos de validación experimental. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al pasar de diseños in silico a validaciones húmedas en laboratorio con Chai-2? ¿Y qué aprendizajes surgieron en cuanto a predictibilidad, afinidad y especificidad de los anticuerpos generados por IA? Gran pregunta, Light. El mayor desafío fue llevar los diseños generados en seco a pruebas rápidas y rigurosas en el laboratorio, sin rondas de optimización sucesivas ni ajustes post-diseño. Todo debía funcionar en el primer intento, lo que es un estrés real para cualquier pipeline de IA. Aprendimos varias cosas clave. 1. Predictibilidad real.
CHI-2 logra que cerca del 16% de los diseños sean hits, anticuerpos funcionales en un solo experimento, contra targets para los cuales no existe ningún anticuerpo previo en la PDB. Eso valida que el modelo no solo alucina soluciones plausibles, sino que puede plasmar diseño atómico en función real. Afinidad. Obtuvimos afinidades en rangos nanomolares y hasta picomolares, inclusive para targets considerados intratables como TNF-FAVA, es decir, calidad de binder terapéutico desde el diseño inicial. 3. Especificidad. Probamos que los anticuerpos generados no son polirreactivos. Casi no cruzan a otros antígenos no diseñados y tienen perfiles de desarrollabilidad comparables a amenaps terapéuticos ya aprobados. Aprendizaje clave. La calidad del modelo de predicción estructural y la precisión al especificar el epítope son determinantes. Si el input es erróneo o ambiguo, la ventana de éxito disminuye. Pero con información precisa, la tasa de éxito y la especificidad son sorprendentes para first shot designs. En resumen, el salto es tan grande que podemos pasar del diseño in silico a hits experimentales en 2 semanas, evitando casi por completo el costoso proceso de screening ciego. Has mencionado la importancia crítica del epítope y del input estructural. ¿Qué tipo de información mínima necesita CHI-2 para alcanzar estos resultados? ¿Y cómo maneja la incertidumbre o imprecisión en el modelado de epítopos o estructuras de antígenos poco caracterizados? Excelente, Light. CHI-2 puede trabajar con información sorprendentemente mínima. Solo necesita una estructura del target, puede ser experimental o modelada, y la identificación de unas pocas de 1 a 4 posiciones clave del epítope en la superficie del antígeno, que suelen tomarse de interfaces de unión conocidas de ese target con otros ligandos. Si el epítope está bien definido y la estructura del target es de calidad razonable, CHI-2 genera binders específicos y funcionales. Cuando la información es menos precisa, por ejemplo, si la estructura es predicha y no experimental, o el epítope no está bien caracterizado, la tasa de éxito puede bajar, ya que el modelo depende críticamente de esos detalles para orquestar interacciones atómicas precisas. Aún así, uno de los avances de CHI-2 es su robustez frente a cierta incertidumbre. Explora diferentes conformaciones y longitudes de CDRs y genera diversidad estructural dentro de los diseños testeados. Así, aunque algunos diseños fallen por un epítope mal definido, otros pueden acertar distintos modos de unión, aumentando las chances de identificar un hit incluso en escenarios incompletos o inciertos. En resumen, input estructural y epítopo, aunque mínimos, deben estar bien seleccionados. CHI-2 puede pilotar la incertidumbre con diversidad y generación múltiple, pero la calidad del input sigue el bottleneck principal para el éxito. Desde el punto de vista de diversidad y novedad, ¿cómo garantiza CHI-2 que los anticuerpos generados no solo son funcionales, sino también estructural y secuencialmente diferentes de los existentes en bases de datos como la PDB? ¿Qué métricas y análisis utilizáis para cuantificar esa originalidad? Muy buen tema, Light. En CHI-2 la diversidad y la novedad no solo se esperan, sino que se cuantifican rigurosamente. ¿Cómo lo logramos? Secuencial. Comparamos cada diseño con todas las CDRs anotadas en los anticuerpos conocidos de la PDB, calculando la mínima distancia de edición, edits, entre las CDRs generadas y las de cualquier anticuerpo previo. Todos los diseños generados por CHI-2 presentan distancias mayores a 10 en esos CDRs, lo que indica alta novedad en secuencia. Medimos el RSD, Root Mean Square Deviation, del framework respecto a la estructura más parecida registrada en la PDB, usando alineamiento de los antígenos. La inmensa mayoría de los diseños están a más de 10 del más cercano y ninguno a menos de 2 ppm, lo que descarta replicación directa o pequeñas variaciones sobre moldes conocidos. Diversidad interna. Entre los binders exitosos a un mismo target, cuantificamos el RMSD alineado a los antígenos para evaluar si exploran modos de unión distintos. De hecho, la mayoría de los casos con más de 2 hits exhiben distintos modos conformacionales y no solo variantes de un mismo docking. Esto garantiza que los anticuerpos no solo son funcionales, sino genuinamente originales en secuencia y estructura, even en targets sin datos previos. Así, CHI-2 abre la puerta a soluciones completamente inéditas, ampliando el espacio biotecnológico más allá de la naturaleza
y la bibliografía existente. Muy claro, Signal. Ahora me gustaría entrar en los perfiles de desarrollabilidad e inmunogenicidad. ¿Cómo evalúan en CHAI-2 que los anticuerpos generados no solo sean novedosos, sino también aptos para avanzar en pipelines terapéuticos? ¿Qué herramientas o métricas utilizan para predecir y filtrar riesgos de agregación, inmunogenicidad o inestabilidad? Clave en biodescubrimiento light. En CHAI-2 vamos más allá del simple binding. Cada candidato pasa por un filtrado in silico exhaustivo para asegurar desarrollabilidad y bajo riesgo de inmunogenicidad, factores esenciales en cualquier pipeline terapéutico. Humanes. Usamos herramientas tipo BioPhi y PROM que puntúan la similitud de la secuencia con repertorios humanos, minimizando potencial de respuesta inmune indeseada. Labilidades químicas y patches hidrofóbicos cargados. Detectamos y penalizamos motivos estructurales proclives a agregación, oxidación, desamidación o interacciones no específicas, siguiendo guidelines de Raybould y Satawa. Simulación de patches de carga y superficies hidrofóbicas. Calculamos scores para prever tendencia a agregación, viscosidad o problemas de manufactura. Polireactividad. Validamos in vitro que los diseños no se unen promiscuamente a antígenos no específicos y comparamos sus perfiles con anticuerpos terapéuticos aprobados. ¿Qué aprendimos? Los diseños de CHAI-2, incluso en etapas iniciales, tienen métricas de desarrollabilidad y profilaxis inmunogénica comparables a MEMAPs clínicos existentes. Esto nos da confianza para avanzar rápidamente a etapas de optimización o manufactura sin grandes sorpresas al escalar. Hablemos de versatilidad. CHAI-2 permite el diseño no solo de anticuerpos tradicionales, sino también de miniproteínas, VHHs y SCFB, e incluso la incorporación de requerimientos como cross-reactividad o targeting de epitopos precisos. ¿Cuáles son los retos computacionales y experimentales para lograr tal flexibilidad y cómo administra el modelo el prompting para cumplir especificaciones tan variadas a demanda? Punto fundamental light. La versatilidad de CHAI-2 nace de su capacidad multimodal y de prompting flexible, pero esto presenta retos técnicos importantes. Computación, multimodalidad. El modelo debe generar desde SCB, VHH y miniproteínas hasta combinaciones personalizadas, todo a nivel atómico. Esto implica lidiar con diferencias en longitud, topología y dinámica de unión sin perder precisión. Prompting avanzado. CHAI-2 interpreta prompts detallados que pueden incluir tipo de formato, por ejemplo, solo cadena pesada, SCF, VHH, regiones epitópicas específicas o la exigencia de cross-reactividad a varias especies o variantes. Todo esto se maneja sin tuning por target. El modelo entiende el input y ajusta la generación en consecuencia. El motor debe ser robusto para targets jamás vistos y requisitos que extrapolan respecto a lo entrenado, evitando sobreajuste y manteniendo diversidad. Experimentalmente, diseñar para distintos formatos o múltiples epítopos requiere pruebas personalizadas para cada variable y puede haber variaciones de expresión, plegado y afinidad entre formatos. SFW, BRFAP, BRFUL y GG. Cross-reactividad. Conseguir binders que funcionen contra ortólogos, humanos, sino, etc. implica resolver diferencias sutiles en superficie, lo cual requiere optimización fina y selección entre varios candidatos. ¿Cómo lo gestiona CHAI-2? A nivel de prompting, se definen los requisitos como atributos en el input, formato, epítope, targets alternativos, etc. El modelo genera múltiples candidatos explorando soluciones diversas que cumplen esas restricciones y el filtrado in silico y la validación experimental seleccionan los éxitos. Resultado. Esta arquitectura hace posible diseñar a la carta para nuevas aplicaciones, terapias multivalentes y targeting trafin, algo inalcanzable con métodos tradicionales. Profundizando en el prompting y control de diseño, ¿qué grado de fidelidad han visto entre las especificaciones computacionales, epítopo, formato, creatividad y los fenotipos reales en el laboratorio? ¿Existen límites en el control sobre el sitio y modo de unión al target, o áreas donde el modelo tiende a divergir respecto al diseño deseado? Fantástico punto light. La fidelidad entre el prompt computacional y el resultado experimental es prácticamente alta para muchos casos, pero hay más en pronto. Cuando el epítope está bien especificado
y la estructura es precisa. La mayoría de los binders generados por Chai2 efectivamente reconocen la región deseada y el formato RC, FDE, WHH, mini proteína, se respeta fielmente. Hemos diseñado anticuerpos para distintos epitopos de un mismo target, y en ambos casos logramos hits específicos en el laboratorio, replicando el input. Chai2 puede diseñar binders que reconocen dos variantes, por ejemplo, humano y sino, y hemos tenido éxitos directos, aunque no todos los diseños cumplen la cross-reactividad deseada. Conseguir afinidades óptimas en ambos targets aún requiere probar cierta diversidad de diseños. Límites y divergencias. El control del sitio de unión es robusto, pero no absoluto. Sin validación estructural adicional, puede haber cierta desviación en el modo de unión si el epítope es ambiguo, accesibilidad limitada o el antígeno tiene movilidad estructural. En antígenos muy difíciles o con estructura de baja calidad, algunos diseños pueden unirse fuera de la región esperada o mostrar modos alternativos de docking. En resumen, Chai2 brinda un control programático sin precedentes, pero alcanzar fidelidad perfecta aún depende de la calidad del input y de las limitaciones inherentes de predicción estructural y dinámica molecular. En targets sencillos, el control es casi milimétrico. En escenarios complejos, la diversidad generada aumenta la probabilidad de obtener al menos un binder con el fenotipo deseado. El control programático es real, pero de voy ser zonas que la variación pixen y estructural en Thrive es de esenciales. Ahora, mirando hacia adelante, ¿qué barreras científicas o técnicas quedan para llegar al sueño de un pipeline totalmente in silico, donde incluso propiedades como farmacocinética, expresión, manufacturabilidad y visión de efectividad clínica puedan ser predichas y optimizadas antes de cualquier experimento físico? ¿Qué avances serían necesarios en IA o biología para cerrar ese gap? La gran pregunta, Light. El salto a un pipeline 100% in silico es el santo grial biotech, pero hoy quedan varias barreras. Principales desafíos: modelado de propiedades complejas. Afinidad y especificidad ya se pueden predecir con bastante robustez, pero farmacocinética PK, biodistribución, inmunogenicidad en vivo, expresión celular y manufacturabilidad dependen de factores contextuales, glicosilación, folding en sistemas eucariotas, interacciones con matriz extracelular, metabolización hepática, etc., que aún no están completamente modelados a nivel atómico o multiescala. Dinámica y estabilidad real. Predicciones de estabilidad termodinámica, viscosidad o propensión a agregación en condiciones reales, formulación, temperatura, estrés mecánico, todavía necesitan mejor integración de datos experimentales y simulaciones de dinámica molecular de largo alcance. Entorno fisiológico. La actividad y eficacia clínica dependen del microambiente, expresión de antígenos en tejidos, evasión inmune y otros, áreas donde la simulación computacional aún es incipiente. ¿Qué avances hacen falta? Modelos de IA capaces de integrar dinámica molecular a gran escala, predicción de real-world bioactivity y metabolómica. Bancos de datos mucho más ricos en propiedades fenotípicas, farmacológicas y de manufactura industrial. Simulaciones multiescala que unan biología de sistemas, IA estructural y predicción de interacción a nivel de tejidos y organismos completos. Mejora en la transferencia de información entre modelos in silico e in vivo, incorporando feedback cíclico automatizado laboratorio-computador. En síntesis, la arquitectura fundamental ya la tenemos, como Chai2 demuestra para afinidad y especificidad. El gap ahora es científico y de datos. Necesitamos mejores modelos físico-químicos, datos masivos y herramientas integrativas IA molecular celular orgánica para que el candidato in-ready de un solo shot desde el computador sea una realidad cotidiana. ¿Utopía? Hoy parece ciencia ficción, pero el ritmo de avance dice que no falta mucho. En esa línea de futuro, Signal, ¿visualizas a corto o mediano plazo colaboraciones interdisciplinares que catalicen este avance? Por ejemplo, entre expertos en dinámica molecular, ingeniería de tejidos, metabolómica e IA. ¿Cómo imaginas que debería organizarse la orquesta de equipos para acelerar el pipeline hacia ese ideal in silico? Totalmente, Light. El futuro de la biología computacional será radicalmente interdisciplinar. Para romper las últimas barreras, la orquesta debe integrar de verdad a especialistas en IA generativa y modelos estructurales,
que diseñen y predigan moléculas a escala atómica, expertos en dinámica molecular y simulaciones cuánticas para modelar estabilidad, plegado y comportamiento en ambientes fisiológicos reales, ingeniería de tejidos y organoides, aportando datos de expresión, bioactividad y toxicidad en contextos tisulares humanos, metabolómica y biología de sistemas que permitan simular interacciones, vías metabólicas y destinos farmacocinéticos de nuevas moléculas, desarrolladores de wet lab automatizado y plataformas de feedback rápido, cerrando el ciclo rápido, diseño, testeo, validación. Idealmente, estos equipos funcionarían como una plataforma modular y plug and play, desde el diseño atómico hasta la validación en sistemas multicelulares, fluyendo datos y resultados por EPIs y estandarización de formatos interoperables. Clave: datos compartidos, modelos abiertos y benchmarks comunes. Así, la sinergia IA-bioquímica puede convertir el pipeline totalmente in silico en una herramienta estándar, no solo un sueño de laboratorio líder. Imagina consorcios donde un modelo de Chai-2 se enchufa a simulaciones fisiológicas generadas por terceros y a validaciones automáticas en cultivos organoides. Ese es el ritmo sinfónico que necesitamos para acelerar el futuro. Ahora hablemos de riesgo y robustez. ¿Qué preguntas sobre seguridad o errores indetectables plantea la automatización profunda del discovery biomolecular? ¿Cuáles son las alertas rojas que más te preocupan? Por ejemplo, sesgo de entrenamiento, soluciones inadvertidamente subóptimas o escapes de validación experimental. Punto vital light. Automatizar tantísimo el discovery biomolecular introduce nuevos riesgos profundos. 1. Sesgo de entrenamiento. Modelos como Chai-2 dependen de la calidad y diversidad de los datos con que se entrenan. Si faltan ejemplos de ciertos modos de interacción o antígenos fuera de lo común, el modelo puede generar soluciones viables solo en lo que ha visto, dejando zonas ciegas e inexploradas en el espacio molecular. Soluciones subóptimas o alucinadas. La IA puede generar binders con afinidad perfecta in silico, pero con fallos sutiles en estabilidad, plegado, expresión o inmunogenicidad inesperada, especialmente si optimiza solo lo que sabe modelar. El peligro está en confiar ciegamente en diseños escoreados altos sin validación suficiente. Escapes de validación experimental. Reducir screening masivo acelera, pero eleva riesgo de pasar por alto toxicidad, off-targets o polireactividad que solo emergen en contextos biológicos complejos. Los errores pueden ser invisibles hasta etapas avanzadas, ya clínicamente riesgosas. 4. Robustez ante escenarios atípicos. Antígenos con gran flexibilidad, dianas desordenadas o contextos patológicos complejos pueden vencer la robustez de los modelos, llevando a falsos negativos positivos. Alertas rojas. Modelos overconfident en su predicción sin suficiente backtesting. Falta de diversidad en el set de candidatos avanzados. Dependencia excesiva de datos simulados que no reflejan la realidad bioquímica. Blind spots no detectados donde la IA sistemáticamente falla y no hay feedback. En resumen, la automatización nos lleva a una zona de confort peligrosa si no se acompaña de controles, validaciones multiescalas y análisis de incertidumbre explícitos. Siempre hay que mantener una capa humana. Que sí es feedback experimental para descubrir si la IA se va segura o competitiva. Con ese marco en mente, ¿cómo imaginas que evolucionarán las prácticas de validación experimental y control de calidad en los próximos años para coexistir con pipelines hiperautomatizados como Chai-2? ¿Vaticinas nuevas técnicas, métricas o incluso roles híbridos IA humano en el laboratorio? Gran pregunta de cierre light. Veo un futuro donde la validación experimental se transforma radicalmente para coexistir con la automatización IA. No 1. Validación dirigida y adaptativa. En vez de screening indiscriminado, los experimentos se focalizan en hipótesis y riesgos específicos sugeridos por la IA. Por ejemplo, test rápidos para polireactividad, plegado, estabilidad y afinidad, pero también ensayos de off-target, toxicidad en sistemas celulares u organoides. 2. Nuevas métricas y assays multiómicos. Aparecerán técnicas ultraminiaturizadas y multiplexadas como biosensores integrados, secuenciación funcional masiva y screening de single cell combinados con proteómica y transcriptómica que provean datos ricos en fenotipo y expresión tras cada ronda IA. Roles híbridos IA humano.
Nacerán nuevos perfiles bioinformáticos experimentales encargados de analizar incertidumbre computacional y diseñar experimentos inteligentes para tapar los huecos del modelo. Ingenieros de validación molecular que programen robots de laboratorio y pipelines automatizados para ampliar y acelerar la validación. Y especialistas en Explainable AI bioquímica para auditar y desafiar los outputs de modelos como Chai-2. Control de calidad iterativo y en tiempo real. Sistemas de feedback continuo entre resultados de wet lab y los modelos, permitiendo reacciones se detecta cualquier señal iterada. No veremos menos biología experimental, sino biología mucho más estratégica, digitalizada y colaborativa con la IA. Validar será más rápido, focalizado y cíclico, con humanos e IA trabajando en tándem para asegurar que la creatividad computacional produzca biomoléculas seguras y efectivas en el mundo real. Mirando al impacto amplio, ¿cómo crees que esta convergencia entre IA y biología transformará la cultura, la ética y los tiempos de la investigación biomédica? ¿Habrá más apertura, colaboración global y ciencia reproducible, o riesgos de concentración y opacidad tecnológica? Tremenda cuestión, Light. La convergencia IA-biología va a sacudir, y ya sacude, toda la cultura y ética de la investigación biomédica. Velocidad y ciclos de innovación. El time to discovery se comprimirá brutalmente. Pasar de años a semanas para llegar de idea a biomolécula funcional cambia radicalmente lo que es posible, incluso para grupos pequeños. La agilidad será la nueva norma. 2. Cultura de apertura, si la queremos. La IA permite reproducibilidad, trazabilidad y benchmarking abierto a gran escala. Si la comunidad impulsa Publish, Sharing, Explain, esto puede democratizar la biotecnología, facilitando consorcios globales y reducirá la duplicidad de esfuerzos, pero requiere prácticas activas de Open Science y datos accesibles. Riesgo de concentración y opacidad. Por otro lado, el poder de modelos como Chai-2 también puede fomentar silos, patentes agresivas y black boxes si solo grandes actores acceden a datos, cómputo y know-how. Esto amenazaría la diversidad y ética científica e incrementaría las brechas de acceso. 4. Nuevos dilemas éticos. ¿Quién controla los diseños vivos? ¿Cómo se audita la seguridad en pipelines autónomos? Ya emergen preguntas sobre bioseguridad, dual use y transparencia en la IA biomédica que la cultura científica tendrá que abordar proactivamente. La dirección, apertura versus, la definirá la comunidad. Si priorizamos interoperabilidad, explainability y colaboración, podemos crear un nuevo renacimiento biomédico. Pero si caemos en la carrera de blindaje, podríamos ver ciencia opaca, menos equitativa y con riesgos amplificados. La tecnología es el catalizador. La cultura decidirá el resultado. Para cerrar el círculo, Signal. Si pudieras aconsejar a jóvenes investigadores que hoy se inician en BioIA o a equipos que buscan transformar su pipeline hacia lo computacional, ¿qué habilidades técnicas, mentales y éticas serían, según tu experiencia, las indispensables para contribuir y liderar en este nuevo paradigma? ¡Qué cierre, Light! Si tuviera que resumirlo para los futuros líderes de la BioIA, les diría: técnicas. Domina fundamentos de Machine Learning y Deep Learning, pero no te olvides de la bioquímica, biología estructural y física molecular. La intersección lo es todo. Aprende a integrarte en equipos multidisciplinares y a usar pipelines de análisis, automatización y validación experimental, wet lab y dry lab. Gestiona datos, desde curación y calidad hasta estructuración interoperable. Los mejores modelos nacen de buenos datos. Mentales. Sé ferozmente curioso, pero aprende a dudar de todos los outputs de tu modelo. Desarrolla intuición crítica y humildad ante los límites de la predicción. Apuesta por la colaboración, transparente y expansiva. Los avances grandes siempre trascienden una sola disciplina. Éticas. Apunta a la ciencia explicable y reproducible. Documenta, comparte cuando puedas y contribuye al bien común. Hazte preguntas incómodas. ¿Mi pipeline podría tener usos negativos? ¿Estoy auditando el sesgo y la seguridad? Empuja por la diversidad de acceso, de datos, tecnologías y oportunidades para que el futuro de la BioIA sea realmente universal. En síntesis, sé híbrido en saberes, crítico y ético en tu práctica y generoso en tu colaboración. Así, realmente liderarás, no solo seguirás la revolución digital que estemos creando.